Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtro, feliz noche. Hoy vamos a discutir el tema de las negociaciones entre el régimen y la oposición que tendrán lugar este viernes 13 de agosto en Ciudad de México. Lo que se va a discutir allí pues es objeto de discusión a nivel nacional e internacional. Los venezolanos no creen que de allí, de ese encuentro, vaya a ocurrir algo positivo para el futuro del país. Hay que recordar que esta no es la primera vez, ya se produjo un encuentro en República Dominicana, otro en Barbados, se ha hecho un acercamiento por parte del Vaticano en el 2016, pero todos han fracasado porque, entre otras cosas, el régimen carece de legitimidad y de la intención real de negociar para producir una transición pacífica y democrática en Venezuela. Ustedes lo saben, hay muchos expertos que han señalado que este nuevo encuentro que tendrá lugar en Ciudad de México, en un hotel, según se ha informado, no es otra cosa que una especie de respiratorio, de oxígeno para el rey. Las elecciones regionales ya están pautadas, se realizarán en el mes de noviembre y a cambio el régimen con este encuentro, que por cierto tiene una particularidad que no tenían los otros, y es que Estados Unidos está impulsando, así como también la Comunidad Europea, para que se dé un acuerdo o una negociación, para lo cual pues se ha prometido como incentivo el levantamiento de las sanciones sobre la cúpula chavista, porque ellos están pidiendo que esa cúpula del régimen sea capaz de negociar, de dialogar. Entonces, bueno, hay unas condiciones muy jugosas para el régimen y la oposición no tenemos muy claro qué es lo que está pidiendo, porque las elecciones están previstas con las condiciones actuales que tiene Venezuela, es decir, un consejo electoral y un sistema electoral que no goza de la confianza de los venezolanos, un padrón electoral que está viciado y unos mecanismos para llevar a cabo unas elecciones que a todas luces no representan lo que debería ser un proceso electoral transparente y democrático. ¿Qué se va a discutir allí? Pues nos han dicho, por ejemplo, y hemos leído que va a ser el Reino de Noruega, está haciendo el auspicio de este encuentro, y más o menos la estructura, el evento, que no se sabe todavía con claridad cuánto va a durar, porque hay versiones que dicen que el viernes va a haber un acto de apertura y algunas declaraciones a posterior, pero que los negociadores volverán a Venezuela y se reencontrarán a finales de este mes de agosto. Y hay otros que dicen que van a permanecer allí una semana, así que no tenemos muy claro todavía cómo es el asunto. Lo que sí es cierto es que se ha dicho que la estructura que se va a utilizar fue la misma que utilizó Juan Manuel Santos y la FARC en La Habana, con países que los estaban acompañando, y bueno, se ha dicho que entre los participantes a este evento va a estar Rusia y Francia, y otra gente que ha dicho que son los Países Bajos los que van a estar allí. Así que estamos esperando más datos sobre esto. La novedad, como les digo, es que allí va a estar presente los Estados Unidos como auspiciador de este caso, al igual que Bruselas, en representación obviamente de la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que se espera? El gobierno de los Estados Unidos espera que la diplomacia se imponga en un régimen de carácter criminal y una oposición que no tenemos ahorita un calificativo, ustedes nos ayudarán a calificarla. Pero bueno, tenemos un país que es el auspiciador, que tiene una tendencia hacia el régimen de Nicolás Maduro. El señor Andrés Manuel López Obrador está en ese grupo de países que apoya a todos estos regímenes que existen a lo largo y ancho de América Latina y que responden a esos planteamientos del Foro de Sao Paulo. ¿Quiénes van a estar allí? Bueno, se ha dicho que por parte del régimen estará Jorge Rodríguez, que fue vicepresidente, que ha sido presidente del Consejo Nacional Electoral, etcétera, junto a Héctor Rodríguez, que es el gobernador del estado Miranda. Por la oposición, pareciera que repite el señor Gerardo Blay, que fue exalcalde de Baruta, abogado,
También se dice que va a estar el del grupo de Primero Justicia, Tomás Guanipa, pero son representantes esencialmente del llamado G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Nuevo Tiempo. También se ha colado la información que aparentemente va a estar el señor Carlos Vecchio. No tenemos claro si va a estar presente Enrique Capriles, Stalin González o Vicente Díaz, que estuvieron presentes en los contubernios para nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. También dicen que va a estar el señor Timoteo Zambrano, pero no se sabe exactamente. Existe, como les digo, muchas preguntas, mucha incertidumbre sobre lo que va a resultar de este encuentro. Bueno, y pareciera que el grueso de los venezolanos no aceptan que esta negociación vaya a traer algún fruto positivo para la transición, sino que por todo lo contrario va a llevar oxígeno al gobierno y una mayor posibilidad de que el régimen se mantenga en el poder, ofreciéndole a la oposición algunos espacios de poder, muchos calificados de minúsculos. Hemos invitado al profesor José Rafael Herrera. Él es profesor docente de la Universidad Central de Venezuela en la Cátedra de Filosofía y doctor en Ciencias Políticas de la misma universidad. Él es un profesor que ha ahondado mucho este tema de las negociaciones, de las transiciones, de los gobiernos totalitarios, etcétera. Y también tuvo la capacidad de hacer una traducción del Manifiesto Comunista de Carlos Marx, porque él consideró que algunas de las traducciones que se habían hecho al español estaban viciadas por la visión rusa. Y también él ha hecho una traducción al español de una de las principales obras de la política mundial, como lo es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Vamos a discutir con él entonces, como les digo, lo que es la reunión que va a tener lugar el viernes en Ciudad de México entre el régimen y la oposición. Y en la segunda parte vamos a discutir con él si el comunismo, el socialismo, ha avanzado realmente a nivel de los Estados Unidos y de otros países occidentales. Así que vamos a darle la bienvenida. Muchísimas gracias, profesor Herrera, por estar con nosotros en Sin Filtros. Buenas noches, Maybor. Un placer estar con ustedes, acompañándolos en el programa. Profesor, ¿cómo usted considera que estas reuniones que se van a dar entre el régimen de Nicolás Maduro y las oposiciones en Venezuela que van a tener lugar en México la próxima semana pueden ayudar a resolver la transición que tantos venezolanos esperan? Bueno, la verdad es que, como tú sabes, yo soy profesor de filosofía en la Universidad Central de Venezuela y tengo un doctorado en ciencias políticas. Digamos, más que del día a día, me ocupo del asunto, digamos, de estructura, de fondo, de dónde proviene esta situación. Yo creo que en principio se trata de una muy mala lectura por parte de la oposición, que yo caracterizo de dos maneras. En una primera etapa, en una primera parte, esa oposición, bueno, proviene de una tradición de hacer política sentados en mesas, es decir, estableciendo acuerdos, diálogos, convenimientos, etcétera, que, bueno, digamos, es la forma tradicional de hacer política, es la forma, digamos, propia, característica de hacer política, que significa tratar de entendernos, a pesar de las diferencias, a pesar, digamos, de las adversidades que se puedan establecer entre uno y otro polo. Pero es que ese no es el caso. De todas maneras, decía, hay un segundo aspecto que es la conversión de esa vieja forma de hacer política en una cada vez más lamentable y menos conceptualmente preparada expresión o manifestación del quehacer político en Venezuela.
Entonces, para referirme al primer aspecto, cuando tú estableces una relación política, entonces tú estableces vinculaciones de esa naturaleza. Como lo he dicho en algunos artículos de prensa, tú no puedes establecer un criterio de derecha si tú no tienes como referencia necesaria un criterio de izquierda. Tú no puedes establecer un polo norte sin establecer un polo sur, porque se te cae. Es decir, inmediatamente al eliminar uno de los polos, eliminas al otro. Ese es, digamos, el logos, la lógica de la política. Y es lo que le permite a la política dar un establecimiento, una especie de fiel de la balanza entre los distintos antagonismos que se puedan presentar. Pero el asunto está, o el cambio, la modificación sustancial está, cuando tú dejas de tener un polo y ese polo es sustituido por una banda criminal. Entonces, tú no estás estableciendo una relación política entre, por ejemplo, izquierda y derecha, padre e hijo, arriba y abajo. No, tú estás cambiando las relaciones porque tú estás estableciendo una relación entre políticos y criminales. Entonces, se modifica absolutamente la relación y pasa a ser no una relación de oposiciones, sino una relación de diferenciaciones. Y eso no lo comprende la oposición venezolana. No hay forma de que lo comprenda. A menos, y este es, digamos, el argumento que yo quisiera que no se produjese, pero que, caramba, tengo por lo menos la sospecha de que tú hayas modificado el quehacer político para transformarlo en un quehacer criminal. Y eso sí es verdaderamente grave y lamentable, porque entonces no tendríamos ya un sector político contra otro sector político. No tendríamos tampoco un sector político frente a un sector criminal, sino que tendríamos dos sectores criminales, y esto sí verdaderamente es una cosa muy, muy triste, muy lamentable y de muchísimo cuidado. Entonces, adelante. Entonces, yo he venido insistiendo en mis artículos de prensa en que si no se toma conciencia de esto, caramba, estamos en una situación terrible, muy grave, muy lamentable. Y una de dos, los políticos venezolanos toman conciencia de esta situación y enfrentan el problema como lo tienen que enfrentar, entre otras cosas, parándose de esa mesa de negociaciones y estableciendo una praxis política absolutamente distinta a la que han venido manejando hasta este momento, o cuando uno los ve que se quedan sentados en la mesa y uno los ve que están participando en una especie de contubernio con una sarta de criminales, bueno, entonces habrá que tomar otras medidas y pensar muy seriamente qué hay que hacer a partir de ahora, ¿no? Cuando tanto el régimen como Guaidó o el gobierno interino estén en México para anunciar esas conversaciones, en Venezuela se están preparando las elecciones con o sin pacto, con o sin diálogo o con o sin negociación. Es decir, las elecciones van en el marco que ha planteado el régimen, y lo más triste en este asunto es que observamos cómo hay una riña permanente entre los partidos políticos para ser candidatos en un proceso electoral que desde el inicio está vedado, puesto que no tiene las condiciones que se han exigido desde afuera y desde adentro para realizar unas elecciones que sean aceptadas por la comunidad internacional y, lo más importante, por los venezolanos, porque hay un grueso de la población que no cree en el sistema electoral, que no cree en el régimen y que no cree en la oposición. Como usted dice,
el pacto social se ha roto. No hay credibilidad y por tanto no hay legitimidad y por tanto no hay autoritas. ¿Qué hacer en ese caso, profesor? Porque la transición hacia un modelo más humano, más progresivo en Venezuela prácticamente está vedada con estos acuerdos y también con la permanencia del régimen en el poder, que es el logro de todas estas actividades, a mi parecer. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con ese argumento. Yo creo que ahí no hay nada que buscar. Esto es la segunda parte digamos, eso que se llama genéricamente la oposición en Venezuela, que parte, digamos, de esa generación de las manitos blancas, que, bueno, ha terminado siendo parte y arte de toda esta locura. Yo no comprendo bien cuál es el juego. Es algo así como, bueno, mira, vamos a participar, nos van a dar 3 o 4 gobernaciones, 5 o 10 alcaldías, y bueno, ahí más o menos, digamos, nos bandeamos y tenemos como seguir aguantando el chaparrón, mientras tanto hacemos uno que otro negocito. Y es decir, esto no puede ser el escenario de comprensión de la situación que está viviendo el país. Esto es una cosa verdaderamente ridícula y yo diría que es todo un escenario de carnaval, una cosa que no va a solucionar los problemas fundamentales que tiene Venezuela, ni siquiera se va a aproximar, porque tú podrías, por ejemplo, pensar que caramba, bueno, vamos alcanzando este escaloncito y vamos hacia el otro escaloncito, pero es que aquí no hay escalones, aquí lo único que hay es una especie de conchupancia, como se dice en Venezuela, de relación un poco grotesca con un reconocimiento explícito de que quienes mantienen el poder son Nicolás Maduro y sus secuaces. Es decir, tú, al tú aceptar esas elecciones, al tú aceptar la participación dentro de esa farsa electoral, de un gobierno además ilegítimo, de un gobierno que simplemente no lo es, entonces definitivamente uno tiene que pensar muy seriamente en que, bueno, la política en Venezuela se deslizó hacia otras direcciones que no son propiamente políticas. Y esto valdría mucho la pena hacerlo notar en la comunidad internacional, porque de verdad América Latina en general está viviendo una etapa muy triste. Basta con ver al fantoche ese que colocaron en la presidencia de Perú. Es una cosa verdaderamente espeluznante y pareciera que la comunidad internacional está como impávida, es decir, es una cosa espantosa, ¿no? Lo que estamos soportando en América Latina y todo esto, digamos, bajo el gran tinglado del Foro de Sao Paulo, del gran negocio de la venta y consumo masivo de drogas que están enfermando al continente americano en particular y en parte al continente europeo. Deciera existir forma de que la comunidad internacional comprenda la gravedad de la situación en la que estamos viviendo. Por cierto que todas las imágenes que estamos presentando en estos momentos en pantalla corresponden a el artista Fernando Pinilla, quien día a día dibuja en sus caricaturas la realidad venezolana, lo que nos ofrece el artista Fernando Pinilla. Les invito a seguir su cuenta de Twitter para que observen cómo el día a día está pintando lo que está pasando en Venezuela, en México, porque me imagino que lo va a hacer también. Quería comentarle, profesor, cuando se hacen negociaciones serias que tienen carácter histórico y que buscan hacer una transición del socialismo, del comunismo a una sociedad diferente de libertades y de progreso económico, se utilizan terceros que no estén vinculados a las partes, es decir, que sean países o líderes independientes que no se inclinen a la balanza de un lado y de otro.
que no es el caso de México. Sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en el marco de una revolución 4T, que se parece mucho a la revolución bolivariana o a lo que está enmarcado, como usted lo decía, en el Foro de Sao Paulo, en el socialismo del siglo XXI. Ni siquiera este aspecto fue tomado en cuenta para escoger el lugar donde se iban a reunir y qué era lo que se iba a discutir. Entre otras cosas, quería también su opinión, porque el gran meollo de este asunto es el levantamiento de las sanciones impuestas por la comunidad internacional al régimen criminal por su violación de derechos humanos y su comportamiento antidemocrático en Venezuela desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Cómo lo ve? Sí, por supuesto que el hecho de haber escogido un territorio como el mexicano es, yo diría que implícitamente el haber aceptado todas las condiciones del régimen de Maduro. Y pienso que si en algún momento yo me sentí representado por la alternativa que significó Juan Guaidó y todo el movimiento que pedía el cese de la usurpación. Bueno, ese no parece ser el Juan Guaidó de hoy en día, es decir, las condiciones parecieran haberse modificado radicalmente. No sabría explicar por qué razón, pero creo que yo no seguiría llamando, designando a ese movimiento que se va a sentar con el régimen de Maduro como oposición, porque no lo merecen. Es decir, el término oposición es demasiado fuerte en filosofía como para que estas personas estén representando lo que efectivamente significa un término como el término opuesto o lo opuesto, que en alemán se dice Gegenstand. Bueno, eso no representan, creo que el papel más bien que están haciendo es ridículo, tan ridículo como el de algunos organismos internacionales que están promoviendo ese tipo de diálogo o de negociación, porque creo que en realidad lo que uno puede hacer cuando está enfrentándose con la criminalidad es buscar a la policía. Es decir, de eso se trata. Y estamos enfrente de unos señores que son unos criminales, son unos malandros. De hecho, tienen una sociedad de cómplices en América Latina y creo que ha llegado el momento de que exista conciencia en las naciones, sobre todo desarrolladas, de que esto no puede solucionarse con ningún diálogo. Esto no es un problema que tú vas a agarrar a dos hermanitos que están bravos y los vas a amarrar de barriga para que se pongan de acuerdo. No se trata de eso. Aquí se trata de unos señores que hicieron que el Estado venezolano desapareciera para convertirse en un gang, un cártel. Y esto es terrible. Esto es lo que explica, por otra parte, cómo hay pedazos de Venezuela hoy en día. Es decir, Apure no forma parte ya de Venezuela. Ya no hay reclamación del Esequibo. El Estado Bolívar tiene carteles por todas partes, chinos, árabes, diciendo propiedad privada. Es espantoso lo que está pasando en el país. Y bueno, vamos a perder el país definitivamente. Estamos a punto de perderlo. Y esta gente está jugando a ver cuántos puesticos me van a dar cuando se realicen esas elecciones que son absolutamente fraudulentas de su propia naturaleza. Profesor, usted fue uno de los traductores para el español de el manifiesto del Tratado Comunista de Carlos Marx. Usted ve en estos momentos, no solamente en una sociedad ya absolutamente fracasada por el proceso que se ha llevado a cabo desde 1999 en adelante y hasta el sol de hoy, pero también con un bagaje en el siglo pasado, sobre lo que es las etapas del socialismo y las consecuencias de ese modelo. Aunado a Venezuela, quisiera ver si usted está observando esas inminentes, si se quiere, manifestaciones de comunismo o de socialismo
en otros países como por ejemplo los Estados Unidos? Bueno, yo pienso que en primer lugar hay que distinguir entre la obra de Marx, digamos la filosofía de Marx, y lo que a partir de comienzos del siglo XX, es decir, Marx escribe en el siglo XIX, pero a partir del siglo XX, comienzos, 1912, 1910, hay un grupo de políticos, particularmente rusos, que se apoderan del pensamiento de Marx. Es el caso de Lenin, de Trotsky, de Stalin. Se apoderan del pensamiento de Marx y lo confiscan, se lo apropian. Y esta apropiación, por ejemplo, parte de que prácticamente todos sus textos, todos sus ensayos, al ser traducidos por ellos, fueron envenenados, tal cual. Es decir, muchos de los textos que conocen los latinoamericanos escritos por Marx están traducidos por los rusos, por la Academia de Ciencias de Moscú. Y esta traducción, bueno, ya dando clase yo en la universidad, me di cuenta que no coincidía con el texto que Marx había escrito. Entonces, bueno, me tuve que sentar durante un buen tiempo a hacer el trabajo de traducir la obra y descubrí tuve unas grandes sorpresas, porque resulta que uno de los conceptos fundamentales que existe en el manifiesto del Partido Comunista, según el comunismo ruso, el socialismo ruso, es destruir la propiedad privada, abolir la propiedad privada. Bueno, pues resulta que, oh sorpresa, Marx dice que hay que superar y conservar la propiedad privada, que es un término absolutamente distinto, absolutamente diferente, porque yo que vivo ahora en Estados Unidos en el exilio, me he dado cuenta que lo que Marx hubiese pensado para una sociedad futura es una sociedad más o menos como la sociedad norteamericana. De hecho, Marx le escribió a Lincoln unas cartas felicitándolo por el hecho de que había vencido finalmente al sur esclavista que amedrentaba tanto a la población negra y que tenía unos conceptos absolutamente fuera de tiempo, fuera de contexto, y que ahora sí iba a venir el desarrollo industrial y el progreso dentro de Estados Unidos. Ese era Marx, no lo que luego se convirtió el marxismo y, por supuesto, esta versión socialista y comunista que comenzó a diseñar y a encabezar la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, hoy en día Rusia y China, pero que en el fondo siguen ese modelo orientalista tiránico, porque fíjate, esto es una cosa también muy interesante, los modelos de Estado orientales son modelos autocráticos, todos, desde el imperio chino, los zares rusos, etcétera, y todavía lo siguen siendo. Ese fue el modelo justamente contra el cual Grecia, la antigua Grecia, bueno, impidió que hubiese un desarrollo, un avance hacia Occidente. Y por eso inventa, crea la democracia y el concepto de república para, digamos, establecer una línea de demarcación entre las tiranías y las autocracias orientales y el modo de regirse en Occidente. Pues bien, Marx era un admirador del modelo europeo de república. Nada tenía que ver con el modelo autocrático, que por cierto escribe un texto sobre el modo de producción asiático, que es el modelo chino, para decir lo lamentable, lo triste que era vivir en un modelo esclavista como ese. Entonces, digamos, esto hay que mantenerlo
con muchísima claridad. Yo entiendo bien que se trata de un asunto un tanto académico, pero es importantísimo para la conciencia del quehacer político actual, contemporáneo, para saber que lo que Occidente está enfrentando en este momento es un régimen de autocracia que se le pretende imponer tarde o temprano, y que hay un creciente temor porque los chinos y los rusos están jugando duro en ese sentido, y el hecho de que hayan penetrado en América Latina no es por pura casualidad. Ese es el gran peligro. Y a nivel de los Estados Unidos, porque existen evidencias suficientes que Yo plantean. creo que sí, yo creo que sí. Es decir, cada vez más hay sectores radicalizados, particularmente en el Partido Demócrata, que, bueno, han comenzado un movimiento que debería alarmar la situación a nivel no solamente mundial, sino particularmente norteamericana, porque creo que nos ha tocado una difícil etapa en este comienzo del siglo XXI. Las cosas se están estremeciendo. Aquella famosa película de Netflix de los dos papas, yo creo que representa muy bien el momento, la etapa en la que estamos transitando. Esa especie de una visión más o menos republicana que pudimos haber establecido con fuerza, y esta especie de vale todo que estamos viviendo, y que está permitiendo una incursión importante de la orientalización de Occidente, que es de sumo cuidado y que hay que estar muy alerta con ella. Los Estados Unidos siempre tenían como fortaleza fundamental el Estado de Derecho, las libertades y una sociedad civil que era capaz de tomar riendas de sus propias iniciativas, de su propio futuro. Hoy en día el Estado se impone sobre el individuo, sobre las decisiones del individuo, prácticamente atosigándolo. El Estado en los Estados Unidos era un Estado reducido a algunas actividades que estaban vinculadas directamente al tema de defensa, etcétera. Pero hoy en día no, el Estado se incluye en la esencia del individuo y quiere aplastarlo. Esto es un elemento clave del proceso que está viviendo el sistema en los Estados Unidos. Bueno, yo me atrevería a decir, Maybor, que es mucho más grave, porque creo que no solamente es Estados Unidos, creo que el mundo en este siglo XXI que comienza está tendiendo hacia la totalitaриzación, y es terrible porque ahí tú puedes perfectamente comprenderlo a través de incluso las redes del movimiento, cómo se están llevando las redes sociales en este momento. Bueno, te vigilan, es decir, es el Big Brother hecho realidad. Todo está controlado, todo está absolutamente mediatizado, y saben dónde estás, saben qué estás haciendo, conocen tu vida privada. Es decir, todo ha ido progresivamente siendo objeto de una especie de vigilancia y castigo terrible, que tiene nada que ver con lo que son los valores tradicionales de la cultura occidental. Entonces, el individuo, mientras más libre se creía que podía ser, bueno, ha terminado siendo un objeto de vigilancia suprema, y dependiendo absolutamente de las políticas de los estados, que es todo lo contrario de lo que significa la democracia, una forma liberal de llevar adelante un sistema político. Profesor, ¿usted cree que América ya es socialista y no hay forma ni manera de cambiar el rumbo de la historia? No, yo no creo que sea socialista, pero digamos que sí, tendencialmente estamos en ese periodo. Estamos en un periodo muy gris, muy triste de la historia de la humanidad, y creo que hay que reaccionar. Creo que vale la pena comenzar a sembrar conciencia
para que se establezcan los mecanismos que permitan que, sobre todo, particularmente la juventud, comprenda que está siendo utilizada de una manera barbárica y que, bueno, el futuro que nos espera será muy triste si no defendemos nuestras libertades. Si usted tiene la oportunidad de ofrecerle un consejo al norteamericano, a esos que viven adentro, no los que viven en las ciudades, ¿qué le diría? Yo le diría que esté alerta y defienda sus libertades individuales por encima de todo. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Siempre a la orden, mayor. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado esta noche, por habernos acompañado con cada uno de sus comentarios. Recuerden que para nosotros son muy importantes todas sus opiniones. Nos tomamos el tiempo de leerlas para saber qué es lo que están pensando ustedes. Recuerden que nuestra labor es ofrecerle la información que muchos otros medios ocultan, el análisis con expertos, y luego son ustedes los que toman sus propias decisiones. Manténganse libres y nos vemos mañana. Feliz noche.